Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de las Fábricas Musicales, una colaboración entre la Corporación de las Artes Musicales y el Instituto de Cultura puertorriqueño. Las Fábricas Musicales son una serie de conferencias en línea, extensión de las fábricas culturales del Instituto de Cultura, que tienen como propósito el ayudar al desarrollo empresarial de nuestros músicos para que puedan aprender sobre distintas áreas de una empresa o negocio, desde los aspectos legales y administrativos hasta conceptos básicos de mercadeo. Yo soy Carlos Flores, director de los programas músicos sociales de la Corporación de las Artes y seré el moderador de hoy. Aprovecho esta intervención para compartirle algunos tips para que puedan disfrutar de esta conferencia al máximo. En primer lugar, no tienen acceso al micrófono y esta conferencia será grabada. A la misma vez, los que quieran volver a ver la conferencia podrán pasar por nuestro canal de YouTube o nuestra página de Facebook y ahí estarán disponibles. Como participantes, perdonen, una vez culmina la intervención de nuestro conferenciante, pues procederemos a las preguntas. Hoy tendremos la oportunidad de escuchar a la licenciada Gira Santiago, que estará presentándonos la conferencia Regalías Mecánicas y el Mechanical Licensing Collective, nueva legislación. La licenciada Santiago completó su maestría en leyes con especialización en entretenimiento, medios y tecnología en la Escuela de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles. Posee un Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la UPR y un bachillerato en música y drama de la misma universidad. Trabajó como asesora legal y jueza administrativa de la División de Música del Instituto de Cultura, fundadora de Protege tu Música TV, compañía que provee servicios legales a miembros de la industria internacional de la Asociación de Abogados de Beverly Hills. Autora y colaboradora de la revista The Global Fashion Lawyer. Sin más, le damos la bienvenida a la licenciada Gira Santiago y su conferencia Regalías Mecánicas y el Mechanical Licensing Collective, nueva legislación. Adelante, licenciada. Gracias, Carlos, primeramente por la invitación. Estoy sumamente contenta de estar aquí y gracias a la Corporación de las Artes Musicales, el Instituto de Cultura Puertorriqueña, por toda esta iniciativa de fábricas musicales que me parece sumamente importante. Pero vamos de lleno a la presentación, voy a compartirla con ustedes. Y ya saben que pueden escribir sus preguntas a través de las preguntas y respuestas a través del mismo sistema de aquí de Zoom para podérselas contestar al final de la presentación. Y vamos de lleno. Primeramente me pueden conseguir a través de mi email, girasantiago@protegetumusicatv.com. Hoy vamos a hablar de las regalías mecánicas, el Mechanical Licensing Collective y la legislación que crea todo esto. Además pueden conseguir mi información en mi página de internet, protegetumusicatv.com. Este aviso es sumamente importante para dejarles saber que esta presentación está protegida por las leyes de derechos de autor y copyright de los Estados Unidos y que la finalidad de la presentación es meramente informativa, no crea una relación abogada-cliente entre ustedes y yo, y cualquier situación individual que ustedes tengan pueden contactarme directamente y con gusto les provee información sobre nuestros servicios. Pero vamos a pasar de lleno a lo que venimos a hablar en el día de hoy, que es el Music Modernization Act, que es una ley que se aprobó en los Estados Unidos en el 2018. Importante que es de aplicación en Estados Unidos porque mucha gente piensa que las leyes que se aprueban en Estados Unidos de alguna forma aplican fuera del país, pero no es así, las leyes son territoriales. Así que es de aplicabilidad lo que ocurre en Estados Unidos y consta de 3 títulos. Hoy nos vamos a enfocar en el primero, porque impacta 3 áreas de la industria de la música que a mí me parece importante, pero nos vamos a enfocar en la discusión en lo que es el título primero, que es el Musical Works Modernization Act, que tiene que ver con la recolección de las regalías mecánicas en los Estados Unidos. Y de esta forma modifica y mejora el sistema de recolección de este tipo de regalías en las plataformas de audio, de streaming interactivo y descargas digitales permanentes y limitadas. Vamos a dar toda esa información más adelante. Además de eso, para poder implementar esto, obviamente crea una entidad que se llama el Mechanical Licensing Collective, que se dedicará a administrar exclusivamente estas regalías que estas plataformas digitales, y si me refiero a plataformas digitales, Digital Service Providers o DSPs es lo mismo, es plataformas como Apple Music, que van a pagar por el uso de esas composiciones musicales en sus servicios.
El segundo título es el título que se llama Classics Act e impacta las grabaciones de sonido que se crearon antes de 1972. Pero para que ustedes tengan un background de a qué me refiero, y es que antes de esta legislación, las grabaciones creadas antes de 1972 no estaban protegidas a nivel federal y por lo tanto no tenían derecho a recolectar regalías digitales tampoco. Así que esas personas ni podían reclamar en la corte ni tampoco podían recolectar regalías. Pero ahora, después de esta legislación, estas grabaciones que se crearon antes, específicamente antes del 15 de febrero de 1972, van a poder recolectar regalías de ejecución pública en las plataformas digitales. En particular, esto es lo que cobra Sound Exchange, que se refiere a las grabaciones de sonidos en específico. Y además van a poder ir al tribunal porque ya van a estar protegidas, ¿no? No hay que registrar las grabaciones de sonido en el US Copyright Office y debido a que estas grabaciones no estaban protegidas, pues se creó un registro especial mediante el cual le va a permitir a esas personas poder acceder a la corte y además tener acceso a los remedios como dueños de esas obras de esas obras de artes protegidas. Va a haber también una excepción que permite a las personas que utilicen estas grabaciones para uso no comercial y educativo y muchas otras excepciones que permiten utilizarlas sin necesidad de incurrir en infracción del derecho de autor. Se cumplen con unos requisitos, son muy particulares, esto está fuera de la discusión de hoy porque podría ser toda una conferencia nueva sobre esta parte nada más. Y la tercera parte se refiere a la Location for Music Producers Act, que impacta también las grabaciones de sonido, pero desde otro punto de vista, que son los productores o productoras, ingenieros e ingenieras de sonido y todas aquellas personas o participantes creativos que intervinieron en la creación de una grabación de sonido. Y en realidad esto no impacta demasiado la industria porque lo que hace es que la ley recoge o codifica el proceso que ya se llevaba a cabo a través de Sound Exchange que le permitía al artista que interpreta esa grabación, que está en esa grabación, que obviamente tiene derecho a recolectar regalías, a llevar a cabo un proceso para autorizarle a Sound Exchange a que le pagara a los productores, ingenieros de sonido, participantes creativos, según la tarifa o las regalías que habían pactado entre ellos. Ya eso se hace mediante la Letter of Direction, LOD, o carta de instrucción. Ya eso se hacía, pero ahora se está reconociendo en la ley. Y como les digo, eso es una carta que prepara el artista que dice, básicamente le dice, Sound Exchange, págale a estas personas con las que yo pacté que se le pagaran estas regalías. Además de eso, establece un proceso para reclamar regalías de grabaciones creadas antes de 1995. Si hay alguien aquí que haya participado en grabaciones como productor, ingeniero o cualquier otra categoría que permite la ley, y usted no ha recibido las regalías directamente a través de Sound Exchange porque no encuentra al artista, la ley establece un procedimiento mediante el cual usted va a poder buscar ese artista, tratar de buscarlo. Si no lo encuentra, tiene que esperar un término y si transcurre, entonces Sound Exchange adjudica esa regalía para que se le pague directamente. Eso obviamente también es objeto, podría ser objeto de todo un seminario aparte. Pero hoy nos vamos a enfocar en la parte del título 1, como les dije, de las regalías mecánicas. Pero para eso tenemos que entender varias cosas que yo siempre repito para que no se me pierdan en la discusión. Cuando se usa la música en un servicio de streaming, hay dos cosas pasando, que es la grabación de sonido, o lo que le llamamos el máster, que por un lado genera unas regalías y tiene unos derechos, y por el otro, la composición musical. Y la composición musical, que también se le dice el publishing, o se le llama editora, se refiere a la letra, la melodía, el arreglo, la pista, que obviamente está dentro de esa grabación de sonido, pero que tiene por sí misma sus propios derechos y se generan sus propias regalías, aparte de lo que genera la grabación de sonido. Y tomando en cuenta esa distinción, vamos a enfocarnos en la parte de la composición musical, que es a lo que se refiere el Mechanical Licensing Collective. Cuando la música se
se utiliza en estas plataformas digitales como Apple Music, que es una plataforma de audio, de streaming interactiva, en donde no solo usted está escuchando música a través del streaming, sino también usted puede ir y descargar el tema. Se generan dos tipos de regalías. La primera es las regalías de ejecución pública, que son recolectadas en los Estados Unidos por ASCAP, BMI y el resto de las sociedades, y básicamente son regalías que se generan por las tocadas en público frente a muchas personas en el contexto, ¿verdad?, de conciertos o de restaurantes. Las personas están físicamente ahí, pero en el contexto de lo digital, las personas están escuchando a la misma vez esa música, y por lo tanto se considera que se genera una regalía de ejecución pública. Eso es diferente a otro tipo de regalía que se genera, que las regalías mecánicas, y estas son las que va a recolectar el Mechanical Licensing Collective. Y básicamente, como les dije, es las regalías que se generan como consecuencia de la reproducción y la distribución de estos temas en estas plataformas, como lo son las descargas y el streaming. Voy a ir un poco más de lleno en cuanto hacen eso en el próximo slide. Pero, ¿qué son licencias mecánicas? Son licencias o son autorizaciones para reproducir y distribuir esa composición musical. ¿Y qué es reproducir? Ustedes dirán, en el contexto físico era tomar un CD y copiarlo, eso es reproducir, pero en el contexto digital son las descargas digitales, las descargas directas, limitadas, o aquellas que están asociadas al streaming interactivo, porque las personas están no solo escuchando la música, sino también están interactuando con la plataforma y descargando esa música, y eso genera una regalía. También se distribuye, esa es la autorización para distribuir, y el distribuir es lanzar los temas en las plataformas digitales como lo son estas que ya hemos mencionado. Y esta licencia es una de las excepciones bajo la ley de derechos de autor, de ese monopolio que tiene ese autor, que tiene derecho a controlarlo. Pues esta es una excepción a ese monopolio. Esa licencia le permite a una persona utilizar esa composición musical, es decir, reproducirla y distribuirla, siempre y cuando pague la tarifa establecida por la ley, sin necesidad de pedirle permiso a ese autor o autora de esa composición musical, siempre que pague la tarifa y siga las reglas de la ley, no va a cometer ningún tipo de infracción a la ley, y bueno, está libre de utilizarla según establece la ley. Pero esto es una pregunta que me han hecho muchísimo, y vamos a contestarla por el lado de qué es lo que hará y qué es lo que no hará, para poder distinguir qué servicios ellos van a ofrecer y qué van a ofrecer otro tipo de compañía. ¿Qué hará? Va a otorgar estas autorizaciones, estas licencias mecánicas a las plataformas digitales de audio, de streaming interactivo y descargas digitales mediante lo que le llaman las blanket licenses. ¿Qué significa eso? Básicamente es que una plataforma como Apple Music, que utiliza música, que sube música y se utiliza en esa plataforma, va a pagar una cantidad establecida por la ley, una tarifa establecida por la ley, al Mechanical Licensing Collective por utilizar todo el repertorio, todas las composiciones que están en el Mechanical Licensing Collective. A eso es lo que se refiere los blanket licenses. Una vez lo reciba, paga esas regalías mecánicas a las editoras, a las administradoras, a los compositores o compositoras que administran sus propias composiciones, es decir, que no se lo han delegado a nadie, y también van a pagarle a sociedades extranjeras mediante acuerdos que van a establecer. En los próximos meses se van a ir anunciando las Collective Management Organizations, que están ubicadas en otros territorios, y como ustedes saben, esas entidades, al igual que en Estados Unidos, recolectan en Estados Unidos, recolectan en sus propios territorios. Así que van a estar, el Mechanical Licensing Collective también va a estar recolectando regalías para remitir esas regalías a esos autores que son extranjeros, pero que se generan en los Estados Unidos. También, esta es una de las partes más importantes, va a haber una base de datos pública en la cual todos vamos a tener acceso, todos y todas vamos a tener acceso a las obras musicales y toda la información de quiénes son las personas que son propietarias de esa composición musical, cuáles son las participaciones y la información que está detrás de eso, para poder uno corroborar si se está cobrando o no la cantidad
correcta bajo los estándares de la ley. Además de eso, un asunto bastante importante es que este colectivo se va a dedicar a identificar temas que ya han sido lanzados mediante el uso del código del ISRC, que es el que identifica la grabación, pero se utiliza para sacar información de quiénes son los compositores de esa parte de la composición y poderle pagar. Ese es el proceso de matching, de buscar la información del ISRC para macharla en buen español, con identificar cuáles son los dueños de esa composición. Esa información se le va a proveer al Mechanical Licensing Collective las propias plataformas digitales, y esto es un cambio fundamental porque bajo la ley estas plataformas están obligadas a presentar informes al Mechanical Licensing Collective sobre los temas que se utilizan en sus plataformas. Esto va a ocurrir a partir de enero de 2021, es obligatorio, como les digo, es sumamente importante también. Y también van a pagar regalías históricas, si se refiere a regalías históricas, a aquellas que no se hayan pagado porque no se haya podido identificar a esa persona que era dueño o dueña de esa composición. Ocurría muchas veces antes de esta legislación que, por ejemplo, Spotify utilizaba música y era tanta que no podían identificarla y por lo tanto no pagaban a quienes tenían que pagar. Así que esta entidad se va a dedicar a hacer eso, a poder pagar regalías que no se han pagado, identificar a las personas a las que se le tienen que pagar, retener esas regalías por un periodo de 3 años, inclusive buscar a las personas, aún siendo personas fuera de los Estados Unidos, que viven fuera de los Estados Unidos, para poderle pagar. Eso es un cambio sumamente importante y beneficioso para los compositores y compositoras. ¿Cuáles son las tarifas? Estas tarifas están establecidas por la ley, por el Copyright Royalty Board. Es un panel de jueces que determina cuáles son las tarifas, lo hace cada 5 años, ya se determinó, creo que van a correr hasta el 2023 si no me equivoco. Y ya están establecidas, en este momento están sometidas a un proceso de apelación, pero bueno, ya veremos qué va a pasar, pero lo que quiero que sepan es que están establecidas por estos jueces. Y el Mechanical Licensing Collective no va a cobrar ningún tipo de comisión por pagarle a las personas que tengan el derecho de recibirla, no van a cobrar ningún tipo de comisión. Y aquellas personas que están empezando en la industria sepan que hay otras compañías que se dedicaban a hacer esto, que el Mechanical Licensing Collective va a hacer, y que a cambio de hacerlo te cobran una comisión que ronda entre un 10 a un 20% dependiendo de la compañía, y por ejemplo si cobraban de las plataformas $100, se quedaban con el 10 o el 20% y te remiten el resto de las regalías a ti, pero bajo el Mechanical Licensing Collective no va a haber ningún tipo de deducción. La tarifa va a estar siendo pagada en un 100% a las personas que tengan el derecho a recibirla. Eso es muy bueno. Además van a pagar mensualmente y comenzarán a partir, la proyección es a partir del abril de 2021 aproximadamente. Y pregunta importante, ¿qué no hará el Mechanical Licensing Collective? Bueno, pues ya a ustedes les expliqué todas las cosas que no son regalías mecánicas, pero vamos a repasarlas. El Mechanical Licensing Collective no recolecta regalías de ejecución pública, que son las que están siendo recolectadas en Estados Unidos por ASCAP, BMI y todas las demás sociedades que se encargan de hacer esto. Ellos continuarán haciéndolo. No me llamen allá a ASCAP y a BMI a preguntar sobre el Mechanical Licensing Collective porque no tiene nada que ver. No recolectan tampoco regalías de ejecución pública del máster, recordando que esto es otra cosa. El Mechanical Licensing Collective brega con lo que tiene que ver con la composición musical y el máster es otra cosa aparte. Sí, como ya les expliqué, la ley toca lo que tiene que ver con Sound Exchange, pero el Mechanical Licensing Collective no tiene que ver nada, así que ustedes permanecen con sus cuentas de Sound Exchange como de costumbre. Tampoco va a administrar licencias de sincronización. A esto me refiero a la utilización de música en plataformas como YouTube y Vivo. Si usted tiene un canal, usted puede monetizarlo directamente o puede llevar a cabo un proceso con una compañía intermediaria y
a través de ellos es que puede hacerlo, pero a través del Mechanical Licensing Collective no va a poder recolectar ese tipo de regalías. Tampoco se van a administrar las licencias mecánicas de formato físico. Obviamente el formato digital es lo que toca el Mechanical Licensing Collective, pero queda otro formato que está de moda ahora, que son los CDs, vinilos, cassettes y cualquier otro formato físico, no lo van a estar haciendo. Así que también hay que recurrir en cuanto a ese servicio a otro tipo de compañía. Tampoco tampoco emitirán licencias para covers. Y esta parte es muy práctica respecto a la membresía y el registro en esta sociedad que se está acercando. Y hay unos requisitos para determinar si usted va a ser elegible para poder ser miembro de esta entidad en este momento. ¿Cuáles son los requisitos? Tienes que haber retenido el derecho a registrar ese tema y a recolectar las regalías. Esos son los dos requisitos. Si de alguna forma tú has cedido ese derecho, ya sea mediante un contrato de editora o a una administradora o cualquier otra persona lo ha cedido, no necesitas hacerte miembro, sino que esa editora o administradora se va a encargar de ese registro. Para dudas, comuníquense directamente con su editora, administradora o cualquier persona o entidad que esté proveyendo esos servicios, porque todo eso va a depender de su contrato. Importante que tomen en cuenta que hay veces que hay situaciones mixtas en las que ustedes van a tener parte de su repertorio bajo un contrato y la otra parte fuera del contrato. Y puede ser que esa parte que está fuera del contrato puedan llevar a cabo el registro en el Mechanical Licensing Collective y la otra parte entonces quedaría en manos de esa entidad con la que ustedes tienen negocio. ¿Y cómo pueden hacerse miembros? El Mechanical Licensing Collective ha anunciado que deben recibir una invitación de parte de ellos para, si ya has lanzado temas y tienes tu información. De lo contrario, si no has recibido esta invitación, denle, qué sé yo, de aquí a 2 semanas, deben entrar al website del Mechanical Licensing Collective y llenar un formulario. Vayan a mi canal de YouTube, Protege tu Música TV, y van a encontrar un tutorial sobre este formulario y cómo llenarlo. Más o menos se ve así. Esta es la página del Mechanical Licensing Collective y ustedes ven aquí que tienen la parte de membresía. Membership, y les anuncio que va a estar disponible información en español próximamente, todavía no lo es, pero por ahora vayan ahí, esa es la parte en donde tienen que acceder para entonces llenar el formulario y recibir la información y la invitación para acceder al portal. Una vez tengan acceso al portal, que va a estar ocurriendo en los próximos meses, ustedes van a verificar esa información que está ahí de esos temas que ya están registrados en la base de datos y que esa información sea correcta. Por eso es que tienen que hacer les voy a hablar sobre un formulario que deben llenar para eso, para que se organicen. Y como les expliqué, va a haber base de datos. ¿Por qué? Porque ya Harry Fox Agency hacía esto. Así que ellos tienen una base de datos que le va a proveer al Mechanical Licensing Collective información sobre lo que ha pasado antes de que abra el portal. Y también las plataformas digitales, como ya les expliqué, las plataformas digitales están obligadas a proveer la información sobre los temas que fueron distribuidos en sus plataformas. Así que ya va a haber información ahí que ustedes pueden corroborar. Como les expliqué, hay que llenar un formulario, o deben llenar, es recomendable, con la información de sus temas. Se llama el Music Data Organization Worksheet y esto lo tengo en mis páginas también, en mi canal de YouTube pueden encontrarlo, y es un formulario que los ayuda a organizarse para que cuando ese portal esté abierto puedan tener a la mano toda esa información y corroborarla. Importante, este formulario que está en formato Excel no tienen que subirlo al Mechanical Licensing Collective. Hay distintos tipos de software que les permite a ustedes subir de forma más fácil el repertorio, que ellos van a habilitar la plataforma para que se pueda hacer utilizando esos software, pero ahora mismo para ustedes que utilizan este formulario sencillo no tienen que subirlo. Esa información solo la van a usar para efectos de organizarse. Y más o menos se ve así. Este formulario, que también tengo el tutorial para llenarlo en mi canal de YouTube. ¿Y qué pasará con Harry Fox Agency y Music Reports en la
pregunta de la semana. Como les expliqué, ellos hacían este tipo de servicios y ahora ¿en dónde quedan? Pues no podrán cobrar regalías mecánicas de audio de las plataformas interactivas bajo el formato de blanket licenses. Solo el Mechanical Licensing Collective lo hará. Eso no significa, y esta pregunta también la he recibido mucho, que las personas que ya tengan acuerdos directos con las plataformas respecto a las regalías, que hayan tenido acuerdos directos, no puedan seguir haciéndolos. Sí pueden seguir implementándolo y van a llegar hasta donde hayan llegado las partes que iba a llegar, pero el blanket license, que es este pago por usar todo tu repertorio, solo es el Mechanical Licensing Collective quien lo hará. Pero sí, estas dos compañías y todas aquellas que hacían estos servicios o proveían estos servicios similar, van a poder seguir gestionando licencias mecánicas para covers. Como les digo, tanto para ustedes como compositores y compositoras que desean que alguien se encargue de emitir las licencias para que otros las usen, como aquellas personas que quieran hacer un cover y quieran identificar dónde están esos compositores y pagarle para poder hacer el cover, van a poder ir a Harry Fox Agency o Music Reports o quien quiera que tenga la autorización para otorgar esas licencias a favor de ese compositor o compositora. También van a seguir gestionando el formato físico y los demás usos que no están bajo la jurisdicción del Mechanical Licensing Collective, que es una parte muy específica de esa gestión. Y además, ¿qué pasa si tengo un contrato con una editora o un contrato de administración? Sontros, que es una compañía que ofrece servicios de administración, les ofrece unos servicios de recolección, obviamente, de las regalías mecánicas. Y en esa medida, si ya ustedes le otorgaron a Sontros o cualquiera de estas otras dos compañías o cualquiera que ofrezca ese servicio, eso va a determinar si van a poder entrar directamente o ellos son los que se van a encargar. Recuerden que se deben comunicar directamente con estas compañías para poder saber específicamente cuál es el tipo de acuerdo que ustedes tienen con ellos y poder determinar en qué medida se van a poder registrar directamente o van a tener que hacerlo a través de ellos. Recuerden que TuneCore y CD Baby son compañías diferentes a Sontros. Ellos ofrecen distribución que es diferente al servicio que ofrecen adicional de administración de editora. Y tienen que obviamente corroborar cuál es el servicio que ustedes escogieron, porque puede ser que hayan escogido el servicio solo de distribución y que no hayan escogido el servicio de administración. Si, como les expliqué, ya si bajo el contrato no puedes registrar y recolectar, ellos lo van a hacer por ustedes. Ya yo me he comunicado con Sontros y con CD Baby, lo harán por las personas que cualifiquen. Y como les digo, es importante que verifiquen cuáles temas están bajo el contrato y cuáles temas no están, porque pueden ser que puedan ir directamente al Mechanical Licensing Collective y eso tiene la consecuencia de que esas regalías no se les va a deducir ese porcentaje que estas compañías cobran por hacer la gestión. Una pregunta que me han hecho mucho es si mi editora y administradora no me contesta, yo no sé cuánto me han pagado, yo no sé qué ha pasado. La base de datos que va a salir con la información es una fuente importante para poder reclamar en la medida en que ustedes vean que ahí no está la información que es correcta y poder reclamar que esos porcentajes o esa información se modifique. Eso es lo que van a poder hacer y poder resolver un poco esta situación de no saber qué es lo que está pasando con sus composiciones musicales. Recordando que el Mechanical Licensing Collective no va a resolver disputas, no va a decidir tú estás bien, tú estás mal, simplemente va a establecer un proceso mediante el cual las personas se pueden poner de acuerdo o facilita ese proceso de ponerse de acuerdo. ¿Y qué hago si estoy en otro país? Hay muchas personas que están viendo esta presentación que no están en el territorio de los Estados Unidos y Puerto Rico. Y las buenas noticias es que sí pueden registrarse en el Mechanical Licensing Collective si han retenido el derecho a registro y recolección.
Y es posible que se anunció en estos días que el Mechanical Licensing Collective tenga un acuerdo con la sociedad en tu país que se dedica a recolectar estas regalías. Por lo tanto, es importante que tú te comuniques con esa sociedad a la que perteneces en tu país para poder determinar cómo se va a trabajar esto y tu capacidad para registrarte, porque depende del acuerdo tanto de esa sociedad como también si en tu país tú tienes una editora, administradora, también eso depende del acuerdo que tenga. Y si no está registrado en tu país, esa es la pregunta más fácil. Si no está registrado en tu país, no has registrado nada y no utilizas ningún intermediario, obviamente vas a poder registrarte, pero hay requisitos adicionales impuestos que han sido, que son necesarios como parte de los impuestos en Estados Unidos, el IRS, que de eso no nos podemos librar. Así que esos son unos requisitos adicionales que van a tener los extranjeros, pero ya saben que lo importante es que sí se van a poder registrar. Y voy a hablar esta parte, esto es un aparte de cómo esta ley afecta de alguna forma a ASCAP y BMI. Como les dije, el Mechanical Licensing Collective es aparte, pero hay unas disposiciones de la ley que sí tienen un impacto sobre ASCAP y BMI. No afectan nada a la membresía de ASCAP y BMI. Ustedes abren las cuentas en Mechanical Licensing Collective, tienen sus cuentas de ASCAP y BMI, no hay problema. Pero sí impacta la forma en que se determinan las tarifas. Las tarifas que se pagan por el uso de la música, la ejecución pública de la música, que eventualmente las reciben sus miembros y en esa medida sí ustedes se ven afectados positivamente, en mi opinión, porque flexibiliza el proceso de establecer esas tarifas. Ahora se pueden considerar evidencia que no se podía considerar antes como lo que está ocurriendo en el mercado, las tarifas en el mercado y lo que se le paga a la otra parte, que es los dueños de esas grabaciones de sonido en la que la composición está incluida, ¿verdad? Pero esto es porque antes ASCAP y BMI están sujetas a regulaciones del Departamento de Justicia y estaba prohibido presentar cierta evidencia que había afectado la forma en que se determinaban esas regalías. Por lo tanto, estos beneficios son en la medida en que eso haga que esos jueces que están ahí, que ahora van a rotar en vez de ser un solo juez, van a determinar cuáles van a ser esas regalías. Y no impacta de ninguna forma las regalías de radio terrestre esta legislación. Pero para más información sobre el Mechanical Licensing Collective, vayan a la parte de contacto y hay un correo electrónico que pueden escribir para poder obtener más información. Sí les puedo adelantar que va a haber información en español próximamente, pero vamos a tener que esperar un poquito y también está el teléfono que lo ven aquí al que pueden llamar y hacer la pregunta que tengan. Vamos a hacer un repaso de todo esto para que ustedes tengan una idea de qué era lo que estamos hablando. Cuando uno utiliza música en las plataformas digitales como Apple, se generan varios tipos de regalías del máster. Las Master Royalties o Master Generated Royalties que están asociadas a la reproducción del máster, esa no hablamos hoy, pero las voy a discutir para que ustedes vayan viendo cómo es que funciona todo y en qué medida se relaciona todo lo demás. Y el servicio le paga al sello, si tiene un acuerdo con el sello, y a la agregadora o distribuidora que decidió que tiene un acuerdo con ese artista que le delegó el cobro de esas regalías a quien le paga eventualmente. Y también genera regalías de ejecución pública, como ya hablamos, que las paga Sound Exchange en un 50% al dueño del máster, en un 45% al artista destacado. Y aquí viene la parte que ya hablé al principio, que es en la carta de instrucción, la LOD, que el artista destacado autoriza para que se le pague a los participantes creativos. Eso es la parte de la grabación de sonido. Pero la otra parte, que fue la que nos enfocamos en esta presentación, fue la de la composición musical. Y por un lado las mecánicas, que las recolecta el Mechanical Licensing Collective de lo digital en las plataformas de streaming interactivas
y quienes le pagan directamente a los autores que administren sus propios catálogos, a las editoras administradoras o las entidades fuera del país. Y además, lo que tiene que ver con lo físico, los covers y los ringtones, esas regalías las siguen cobrando otras entidades como Harry Fox Agency y Music Reports y le pagan a quien quiera que haya hecho arreglos con ellos para hacerlo. Y por el otro lado, las regalías de ejecución pública, que las cobran las PROS, ASCAP y BMI, en un 50% a los autores o autoras directamente y en un 50% a las editoras o administradoras. Y hoy nos enfocamos en esta parte que está aquí, que es el Mechanical Licensing Collective. Pero vean los distintos tipos de regalías que se generan y que ustedes tienen que ser conscientes de que son separadas y que tienen que gestionarlas para que puedan cobrarlas y poderle sacar beneficio a su música. Pasamos entonces a las preguntas, a la parte de preguntas, y con gusto vamos a aclararle todas las preguntas que tengan si es que la presentación no se las proveyó. Muchísimas gracias, licenciada, por este tema tan interesante. Tenemos unas preguntitas en la sesión de preguntas y respuestas de parte de Carlos Collado. Él pregunta que ya que tienen que ambas ver con regalías mecánicas, ¿qué diferencia hay entre Sound Exchange y MLC? Ok, bien. Como mencioné, Sound Exchange se refiere a las regalías que genera el máster, la grabación de sonido. La grabación de sonido es esa interpretación que se grabó en ese estudio. El Mechanical Licensing Collective se refiere a la composición musical, que es esa letra, esa melodía, que no tiene que estar fijada en una grabación, puede estar en un papel que le pertenece a una persona que la creó. Eso es lo que va a cobrar el Mechanical Licensing Collective, las regalías que tienen que ver con las reproducciones digitales en medios, en plataformas interactivas de esas regalías, vas a cobrar esas regalías mecánicas. Así que se refiere a la composición. No hay ningún efecto del Mechanical Licensing Collective sobre Sound Exchange. Aquellas personas que, por ejemplo, digamos que hay una persona que compuso una canción, ¿verdad? Pero alguien se la grabó. Esa composición sigue siendo de esa persona y por lo tanto va a poder registrar a través del Mechanical Licensing Collective. Pero la persona que la grabó tiene el derecho sobre esa grabación de sonido, que aunque la composición está ahí, esa grabación de sonido tiene derechos también y pueden registrarla aparte en Sound Exchange. Bien. Y entonces por aquí también preguntan si alguien distribuye una canción en la cual yo fui parte de la creación, ¿qué violaciones tiene esto? Bueno, lo importante es saber cuál fue la contribución. Primero, cualquier contribución que esté protegida, sea por la parte de la composición musical, o sea, que haya escrito letra o haya escrito música o haya creado lo que sea de la parte musical o que haya participado creativamente en la parte de la grabación, si se está utilizando y no se le está pagando a esa persona, esa es la infracción, eso es lo que constituye la infracción. Un coautor, una persona que crea en conjunto con otra persona, tiene también el derecho de subirla a las plataformas digitales. Lo que pasa es que tiene la obligación de remitirle el pago al otro coautor. Si es así, esa persona tiene derecho, primero lo que yo haría sería ir a la plataforma o en este caso también al Mechanical Licensing Collective, a reclamar que se me ponga mi participación, al igual que en ASCAP, tú puedes ir a las cuentas de ASCAP y ver tus temas, no está registrado con mi nombre, pues empezamos por ahí. Luego empezamos a pensar si eso hay alguna causa de acción para ir al tribunal, pero yo empezaría por ahí. Ok, tengo otra preguntita por aquí de parte de Guadalupe García. Una canción grabada por dos artistas separados. ¿Son dos másteres? ¿Puede haber dos administradores para cada máster? O uno Bueno, por máster, ¿no? si, como les puse en el ejemplo anterior, si lo que estoy entendiendo bien la pregunta, si es una misma composición, digamos I Will Always Love You, que es una composición que no le pertenece a Whitney Houston, que la ha grabado Whitney y la ha grabado otra persona. Esas dos personas que la grabaron tienen derecho sobre esas grabaciones de sonido. Así que si la pregunta es esa, sí, aun cuando sigue siendo la misma composición que le pertenece a ese autor o autora que dio la autorización para grabarse, esas dos personas pueden tener derecho sobre esas distintas grabaciones. Ahora, si lo que me están preguntando es que si una misma grabación
puede ser, dos personas pueden ser dueños de una misma grabación también. Es posible que dos personas hayan actuado como personas que están creando la grabación y puedan tener derechos sobre ella. ¿De dónde sale el dinero que cobran los productores? Por el máster. Están preguntando por aquí. Sí, claro. Lo que se genera en las... estamos hablando de Sound Exchange. Sound Exchange cobra las regalías que se generan en las plataformas digitales no interactivas, que quiere decir que uno no escoge lo que está escuchando. Y en esa medida, esa ejecución pública de esa grabación de sonido genera unas regalías que se le pagan al dueño de la grabación de sonido, pero también se le pagan al artista destacado, al artista que interpreta ese tema. Y como les expliqué ahorita, se le paga al artista, que es quien tiene el derecho, pero ese artista puede, mediante una autorización, decirle a Sound Exchange, págale a ese productor, ingeniero de sonido. Igualmente se pueden hacer acuerdos directos que no tengan que ver con Sound Exchange, de recolección de otro tipo de regalías u otro tipo, como le llaman, puntos de grabación, de otra forma. Pero esa es la forma que se trabaja en Sound Exchange. Bueno, licenciada, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Y bueno, a todos también, a todos los participantes, muchísimas gracias por siempre apoyar cada semana de Fábricas Musicales. Así que aprovecho para invitarles a la próxima sesión, que será la semana que viene a esta misma hora, titulada Relacionándonos con nuestros públicos y nuestros medios, a cargo de los relacionistas Waldo Díaz y Maribel Ortiz. Próximo miércoles 18 a las 6. Así que muchísimas gracias una vez más. Licenciada, si quiere añadir algo más. Bueno, con el rush del problema técnico no di mi agradecimiento a la Corporación de las Artes Musicales, el Instituto y a ti personalmente por tenerme aquí, porque es un placer para mí poder compartir esta información, así que espero poder seguir colaborando con ustedes. No, el placer es nuestro, con mucho gusto. Cada vez que usted quiera compartir conocimiento con nuestro público, aquí están las puertas abiertas. Así que muchísimas gracias. Por lo pronto yo me despido agradeciendo pues poder compartir nuevamente con ustedes otra sesión de las Fábricas Musicales. Nos vemos la próxima semana.